No diga eso, ánimo. Ánimo, ánimo. Así es, pero bueno, son los gajes de cierre de ciclo. Ok, chicos, bueno, vamos a iniciar la grabación. Ok, muy bien, bienvenido Gerardo, bienvenido a los que se van a conectar posteriormente. Esta es la última clase de este parcial. La siguiente, recuerden por ahí la fecha de entrega de sus videos. Permítanme, tengo que proyectar. No se les vaya a pasar la fecha porque los tengo que revisar y tengo que subir la calificación. Entonces, para que con calma lo vayan haciendo y lo puedan ir entregando. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, sí, doctora, así Sí. se ve Ah, ok. Bandura y la teoría del aprendizaje social. Ándale, ándale. Así es. Bueno, ok. La clase se está grabando para los que se van a incorporar después. Seguramente el tema que vamos a ver hoy lo han visto quizás en otras asignaturas. Es una de las teorías más citadas. Bandura es el autor más citado que existe. Entonces, pues obviamente seguramente lo han oído, lo han visto o saben algunas de sus aportaciones, ¿no? La aportación más conocida de este autor, pues es la teoría del aprendizaje social, sin embargo, no es la única. Lo que vamos a ver a continuación son algunos de los aportes de su literatura más relevantes que tendríamos que ver. ¿Ok? Entonces, hoy van a conocer las bases teóricas sobre esta teoría. Este autor es estadounidense. Esta biografía ya la habíamos visto cuando vimos la parte de las teorías como un genérico, como una macroteoría, y nada más lo repasamos. Él es psicólogo y sus estudios se centran en la agresividad, la autoeficacia, que también es otro concepto muy, muy estudiado hasta la fecha, el control y el aprendizaje social. Muy bien. ¿Cuáles son los supuestos de esta teoría? Bueno, primero que nada es el aprendizaje vicario. Tomemos en cuenta que a pesar de que ahora sabemos esto, en la época en que se publican estas teorías, pues Thorndike, Hull o los autores que hemos mencionado en la parte de conductismo son los que eran los poderosos, ¿no? De las universidades, de las editoriales. Entonces, eran las teorías importantes, ¿no? Las referencias importantes. Sin embargo, él establece a través de una serie de experimentos que podemos aprender de otra manera que no sea el aprendizaje directo, sino el aprendizaje vicario, que más adelante lo vamos a explicar. También tiene un modelo de determinismo recíproco triádico, también lo vamos a explicar. También nos habla del control sobre la naturaleza y calidad de sus vidas, de la autoeficacia, de los factores y situaciones ambiguas. Si no llegamos a terminar, porque sí son muchas teorías importantes, vamos a pausar y ya terminamos en la siguiente sesión. Perdón. Entonces, el aprendizaje vicario nos habla de una plasticidad que es una característica básica de la personalidad. Por eso los modelos deterministas que decían que la infancia era destino, que si teníamos un tipo de aprendizaje, este iba a ser imposible de modificar, pues no concuerdan con esta posición de plasticidad. Es decir, tenemos la posibilidad de cambiar, de moldear, de meter nuevos, así como la imagen, de meter nuevos engranes, de meter nuevos patrones a nuestro ejercicio de aprendizaje. Por ejemplo, la psicoeducación funciona, ¿no? Si yo educo a un paciente sobre sus cuidados, sobre su tratamiento, sobre la prevención de mayores riesgos, pues en teoría, si el paciente hace caso y aprende, pues va a haber un cambio directamente en la conducta, ¿no? Y obviamente va a haber una mayor adherencia terapéutica y va a haber un mejor resultado a largo plazo, ¿no? A diferencia de los que piensan que no, que ya es, como dice el dicho,
árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, ¿no? Es un refrán totalmente determinista. Pero el aprendizaje vicario habla de que podemos aprender a través de refuerzos indirectos por observación. El ejemplo más claro que me dan los alumnos es, por ejemplo, cuando un maestro empieza a preguntar sobre el tema de la sesión pasada y la compañera Tania responde mal y el maestro la regaña, pues los demás nos ponemos nerviosos, ¿no? Porque ahí viene el regaño igual para mí, ¿no? Sin embargo, si a Gerardo le preguntan y él contesta bien y el maestro lo premia, lo elogia, también ese es un reforzador positivo y bueno, mira qué bien, yo también quiero ser reconocido, quiero ser premiado y eso significa que no necesito ser aprendizaje directo para poder aprender, sino a través de la observación. Esto que vemos del aprendizaje vicario sirve para muchas cuestiones, hasta para cuestiones políticas, ¿no? Si yo observo alrededor mío que las personas no son castigadas por infringir la ley, si yo veo que hay impunidad, si yo veo poco control o poco liderazgo, pues yo me voy a ir amoldando a ese tipo de comportamientos. Mis comportamientos van a ser cada vez más tirados hacia la parte ilegal, ¿no? Sin embargo, como en muchos países, no sé si a ustedes les ha pasado, que llegan y de repente te multan inmediatamente cuando te estacionas mal, no te puedes pasar ni un kilómetro de arriba del límite, o sea, que están bien pendientes las leyes, te forza a respetarlo. Y este debate que estamos teniendo, incluso lo llegamos a ver en el EGADE, allá en la Universidad de Monterrey, porque es la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey, porque había un debate entre si el mexicano es así por cultura o por aprendizaje, ¿no? Y precisamente ponían este tipo de ejemplos. Y entonces algunos decían, no, el mexicano no es por cultura, porque si fuera por cultura, nos comportaríamos igual en todos lados. Sin embargo, donde vemos que sí se respeta la ley, donde vemos que no hay impunidad, tendemos a portarnos más apegados a los lineamientos normativos, ¿no? Entonces, la cultura es algo que sí, no vas a poder cambiar tan fácilmente, pero el aprendizaje sí lo vas a poder moldear. Esto es la parte de vicario. Si alguien tiene alguna duda, igual me puede ir escribiendo. Realmente es bastante sencillo y se hicieron varios experimentos donde se aplicaban reforzadores, se aplicaban castigos. Se ha experimentado con todo tipo de reforzadores y con todo tipo de castigos y no se ha encontrado una diferencia significativa. Funcionan por igual. Si el otro es recompensado, yo voy a tender a repetir esa conducta siempre y cuando ese reforzamiento para mí es significativo, ¿ok? Si el maestro lo que les da es una paletita, y yo, ay, una paletita a mí no me gustan, pues no va a ser significativo, no lo voy a hacer. Pero si el reforzador es un punto extra, bueno, ahí sí me interesa, ¿no? Ahí sí voy a aplicarme un poquito más, ¿no? Va a depender de esa parte. En una segunda parte teórica, él nos hablaba del determinismo recíproco triádico. Es decir, no hay una sola cosa que va a influir en el aprendizaje. Obviamente él no está en contra de los conductistas, ¿no? Porque, como les comentaba, era la escuela principal en ese momento en Estados Unidos y la más importante. Thorndike era el psicólogo más importante, el científico más prolífico en ese momento, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, pues él no iba en contra de esto, él avalaba las teorías, las bases del conductismo, pero le metía cosas que el conductismo no, no toma tan en cuenta. El entorno. El entorno es muy importante. ¿En dónde se está llevando a cabo la conducta? ¿En qué tipo de ambiente? Lo que les comentaba yo hace rato, ¿no? ¿Es un ambiente permisivo? ¿Es un ambiente ambiguo? ¿Es un ambiente que incentiva esa conducta, que acepta esa conducta? ¿Lo voy a hacer en mi casa? ¿Lo voy a hacer con mi familia? ¿Lo voy a hacer en la escuela? ¿O me voy a comportar de forma diferente, ¿no? Entonces, el entorno influye recíprocamente
en la manera en que aprendemos. No nos vamos a comportar igual en todos lados, ¿va? Y obviamente en la estructura personal, ¿no? Tus creencias, tus subjetividades, tus valores, tu personalidad, todo tu elemento que conforma tu psique, también, obviamente, y aquí también entra la parte genética, la parte de herencia, la parte familiar. Por eso es que nadie es exactamente igual a nadie, es prácticamente imposible. Si todo fuera conductismo, pues todos fuéramos igualitos, actuaríamos como robotitos igualitos. Pero como hay una tríada que está continuamente en evolución, pues obviamente pues hay cambios. Aquí el ejemplo que yo les pongo es, hay familias que ustedes saben que son criminógenas, ¿no? Hay familias en la parte del entorno, por ejemplo, hay comunidades que son criminógenas, comunidades donde se acepta el robo, donde se acepta el fraude, donde es hasta incluso aplaudido. Ay, mira qué vivo es mi hijo, mira, trajo una camioneta, qué astuto como su papá, ¿no? El que no tranza no avanza, ¿no? Esos entornos criminógenos, ¿no? Más aparte valores que sean proclives a transgredir límites, más aparte trastornos de personalidad y etcétera, obviamente van a generar cierto tipo de conductas, ¿no? Esto también implica que cuando ustedes vayan a hacer algún tipo de enseñanza, tienen que considerar esta parte, ¿no? Tienen que considerar que no nada más es reforzamientos y no nada más es conductas. Tenemos que hacer un estudio completo de toda esta situación. Y los que nos dedicamos a la docencia, pues sabemos que no todos los alumnos son iguales. Cada uno tiene habilidades, cada uno tiene obviamente oportunidades, tiene ventajas muy diferentes a los otros. Y lo que tenemos que hacer es, pues, un análisis y las ventajas, pues, aprovecharlas y las debilidades mitigarlas. Ok. El tercer elemento es el control sobre las vidas. ¿Ok? Y esta parte sí es de bandura, pero tiene mucho que ver filosóficamente hablando. Es decir, qué tan responsables somos de las vidas. Ustedes seguramente han escuchado pacientes que dicen, es que es la cruz que me tocó vivir, ¿no? Es que es el karma que estoy pagando, es lo que tengo que pagar, mi diabetes es algo que viene de familia, yo no puedo controlarlo, ¿no? Y se sale a tomar su coquita y su dulce de coco, ¿no? Entonces, hay muy poco locus de control, ¿no? Hacia adentro, el locus de control está más hacia afuera, el destino, el karma, la cultura, la familia, etcétera, ¿no? Somos productores y producto de nuestras propias vidas y sistemas sociales. Ustedes pudieran pensar, esto es muy lógico, pero escuchen a los pacientes sus historias de cómo empezaron el padecimiento, de cómo quizás no hicieron los factores protectores, quizás no hubo una prevención y quizás encuentren que hay muy poca percepción de control, hay un locus de control externo, así se le llama, ¿no? Ahí la parte del médico y de los docentes es hacerle ver que no, hay una parte que tú puedes controlar. Sí, efectivamente, hay un sistema familiar, económico, social, completamente de acuerdo, pero hay una parte tuya que tiene control. Hoy, por ejemplo, un alumno, estamos en segundo parcial y tutorado, me dice, es que el maestro esto, es que el maestro el otro, o sea, el maestro es el culpable, el maestro me odia y me reprueba. Y yo ya había hablado con el maestro porque el maestro se acercó conmigo y me explicó. Y le digo al alumno, mira, el maestro me dijo esto, ¿qué tienes que decir al respecto? No seguiste las instrucciones, hiciste lo que quisiste, te fuiste de clases. Entonces, por favor, responsabilízate por tus decisiones. No niego que a lo mejor los maestros tengamos subjetividad, sí, podemos engancharnos o proyectarnos, puede ser, pero el llamado al alumno fue,
hazte responsable de tu propia vida y decisiones. Y si la decisión va a ser reprobar porque no trabajé, pues ni modo, las decisiones tienen consecuencias, ¿ok? Esto también, repito, no somos sistemas de conducta, como decían los anteriores. Somos seres que podemos controlar ciertas variables. Yo sé que no todas, pero muchas sí. Y esto lo pueden ver en psicología de la salud cuando se trabaja con ciertas patologías, por ejemplo, psicología oncológica, que al paciente, por el tipo de enfermedad que hay, pues hay ciertos tipos de periodos que se tienen que trabajar con él, pero generalmente por la gravedad del diagnóstico, pues hay una actitud de querer cambiar. No todos los casos, obviamente, pero sí hay una actitud de querer hacer las cosas que se tienen que hacer, quizás para revertir el diagnóstico, ¿no? En cambio, en otras patologías, quizás como el tema de diabetes u otras tipo de patologías donde el paciente quizás por sus hábitos no saludables, pues puede tener algunas consecuencias, ahí no funciona también esta parte. Y nuestra labor sería recordar el poder que tiene el paciente sobre sus propias vidas. El autocontrol es donde aquí empieza, ¿no? Es que yo no lo puedo evitar, es que es Día de Muertos, doctora, es el tamalito, el pozole, las fiestas, el Guadalupe Reyes. A ver, se nos está olvidando el factor de autocontrol, ¿ok? Tenemos muy poco autocontrol, tenemos interiorizada muy poca disciplina, ¿verdad? Dejamos todo para después, hay una epidemia de procrastinación, hay mucho desgaste, ustedes también me han comentado que se desgastan, que se cansan, que se desmotivan, pero nunca pierdan esta parte de control proactivo en búsqueda de tus propios intereses. Hay que recordarle al paciente en este punto por qué lo va a hacer. Esto lo veo mucho en los doctores ya muy grandes, que son muy buenos en estas pláticas. ¿Cómo quiere pasar su calidad de vida? ¿Cómo quiere pasar sus últimos días? ¿Con qué tipo de calidad? Porque a lo mejor sí vive mucho, pero ¿con qué calidad de vida va a vivir, no? Entonces, hacen una cierta plática de sensibilización donde retoman el tema de que tenemos autocontrol incluso en enfermedades crónico-degenerativas, incluso en esas, porque hay factores que podemos, en todas las enfermedades, hay algo de control que tenemos en poder, en alguna manera, mitigar los riesgos. Voy rápido, pero si tienen dudas me pueden mandar un mensajito, o podemos poner algún ejemplo. Si ustedes tienen algún ejemplo, con mucho gusto lo podemos escuchar. Ahora, el autocontrol es de las cosas más estudiadas en psicología. Es algo que para los que hemos hecho informes médicos, para los médicos, por ejemplo, para bariatría, es algo que se evalúa, ¿ok? ¿De qué me va a servir operar a un paciente bariátrico si no tiene esta característica, ¿no? Si no hay estos elementos de autocontrol, puede ser un factor incluso hasta de riesgo y podemos recomendar pues que no hay aptitud para una cirugía de esa índole, ¿no? Entonces, el autocontrol externo, pues son los parámetros, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es el límite? Los parámetros es un tema bastante interesante. Por ejemplo, ahora es muy común que en las casas todo el tiempo haya Coca-Cola y mucha Coca-Cola. En Chiapas es más barata que el agua, ¿no? Y se toma muchísimo. Pero hace 15, 20 años la Coca-Cola solo se tomaba en ocasiones especiales y creo que la más grande era de litro y medio, creo, ¿no? Y tenía que ser retornable, no había de plástico. Entonces tenías que acabarte la que tienes para ir a la tiendita y buscar otra, ¿no? Entonces esos parámetros ya se perdieron, ya se nos hace común bebernos 3 litros de Coca-Cola, ir al cine y bebernos 2 litros de refresco en 2 horas, comernos 1 kilo de palomitas. Los parámetros son culturales, son de la sociedad.
¿no? Entonces, eso hay que analizarlo también. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos con respecto a mi tipo de paciente y a los que vive en su contexto, ¿no? Ayer hablaba, por ejemplo, un doctor de la cuestión alimenticia. Por ejemplo, en ciertas comunidades es muy común que el niño se alimente con pozol, con tortilla de maíz, porque hay muchísimo maíz y pozol, ¿no? Pero en realidad esos niños, a pesar de que tú ves que comen mucho, esos niños pueden tener deficiencias importantes. Obviamente pueden tener anemia, pueden tener incluso algún diagnóstico oculto que no podemos ver porque falta muchos elementos, pero es lo común, es el parámetro que hay en esa comunidad. Y los medios de refuerzo, como ya comentaba, dinero, castigos, reconocimiento, bueno, todos los medios que existen afuera, los refuerzos son siempre externos, que pueden ayudar a que esa conducta se vuelva a repetir. Esos son los reforzadores, ¿no? Y los castigos son todos esos elementos externos que nos hacen que la conducta se extinga, ¿ok? Y los factores internos de autocontrol, pues es la observación, hice bien, hice mal, el diálogo interno, el autoinforme, creo que voy bien en esta clase, creo que me estoy atrasando mucho con las tareas, ¿no? No me siento cómodo con esta materia. Toda esa parte de observación, de tu trabajo, de tus vivencias, de lo que necesites autocontrolar, ¿no? La parte de evaluativa también, ¿no? ¿Qué tanto nos evaluamos? ¿Qué tanto tenemos la capacidad de evaluar lo que hacemos y la manera en que controlamos? Hay pacientes que pueden decir que ellos no controlan sus emociones, sin embargo, no tienen un diagnóstico clínico como tal de control de impulsos, pero sí falta lo otro, falta una capacidad de observación y una capacidad grande de evaluación. No hay insight, no hay retroalimentación, ¿no? Y la última, pues obviamente, son las reacciones naturales. No todos reaccionamos igual ante la injusticia, ante el reconocimiento, ante la competencia, ¿sí? En reclutamiento se utilizan muchos medios de reacción, porque a mí me interesa ver cómo los candidatos reaccionan ante el estímulo, ante el regaño, ante la motivación. Entonces se hacen ciertas evaluaciones para ver las reacciones y la verdad es sorprendente lo que podemos encontrar. A lo mejor el candidato es muy bueno o muy buena, pero bajo presión, híjole, sacó lo peor de lo peor, ¿no? De su personalidad. Y eso no te ibas a enterar hasta que lo contrataras, ¿no? Entonces, las maneras en que reaccionamos al sentirnos amenazados, también otra manera cuando reaccionamos, cuando sentimos en poder, cuando tenemos poder, la gente cambia la forma en que reacciona. No es lo mismo estar en una posición baja que una posición alta. Por eso el dinero cambia a las personas, porque también es una especie de poder. De autoeficacia, no sé si ya lo han oído hablar. ¿No? Es algo muy estudiado en estudiantes de medicina y en estudiantes de todo tipo. Hay N cantidad de estudios, por eso les decía que es uno de los autores más citados en el mundo, y habla de la seguridad de que podemos realizar ciertas tareas en una situación concreta. Es algo que, es que esta definición es la mejor porque de ahí en fuera no sé cómo explicárselos. Voy a hacer el examen y voy a salir bien, voy a exponer mi tesis y la voy a defender bien, ¿no? A diferencia de, ay, no sé, me van a regañar, me voy a poner nervioso, me van a entrar los nervios, etcétera, etcétera. Y obviamente es resultado de nuestros resultados, claro. Yo lo que hago con los pacientes cuando llegan con un tema de autoeficacia disminuida es, no, pues todo me ha salido mal, soy un perdedor, llegan así, ¿no? Y escuchas su historia de vida y retomas aquellos elementos donde ellos hayan sido altamente exitosos y se los recuerdas. Oye, mira, qué padre, te titulaste de la carrera, mira, te compraste tu casa, no cualquiera. Lo tienes que recordar porque la autoeficacia es resultado de los resultados.
Es que no estoy motivado. Claro que estás motivado, estás aquí conmigo, estás aquí sentado, te bañaste, te vestiste, te vas a clases. No tienes motivación muchísima, pero tienes motivación. Entonces tienes que recordarle a tu paciente si él está deprimido, desmotivado, cansado, decir, oye, pero has avanzado bastante, vas bastante bien, échale ganas, ya vas más adelante de lo que tú pensabas, ¿no? Cada día estás más cerca de tu meta, cada día estás más cerca de titularte. Esas son las partes que tenemos que comentar para incrementar la autoeficacia. Una persona con autoeficacia se va a tomar su tratamiento completito, va a hacer ejercicio, va a hacer cambios de vida, va a cambiar su actitud, claro, porque va a sentir que ya ganó de antemano, ¿ok? Ya tiene la ganancia ganada, por así decirlo, y solamente lo va a comprobar. Entonces, esa es la parte de la autoeficacia. Y también ustedes pueden buscar artículos de autoeficacia, por ejemplo, en medicina, en pacientes, y qué papel juega esta en sus pronósticos y en sus tratamientos. ¿Qué factores influyen en la autoeficacia? Por ejemplo, las experiencias propias, ¿verdad? Lo que les decía hace ratito, ¿no? Lo que han logrado, lo que han hecho, eso va a influir grandemente. Los modelos sociales también, los modelos familiares también. Es decir, los modelos reconocen el éxito, Sí. los modelos reconocen el éxito, los modelos reconocen el trabajo o son modelos que no lo hacen, ¿verdad? Hay sistemas familiares que son completamente punitivos, solo castigos, castigos, no reconocen nada. Entonces, obviamente esos modelos familiares o sociales, pues no ayudan mucho a la autoeficacia. La que sigue es la persuasión social, ¿no? ¿Qué tanto nos ayuda el grupo de pares, los amigos, los compañeros de trabajo? ¿Ustedes echan porras entre ustedes o se echan lodo entre ustedes, ¿no? ¿Están compitiendo con ustedes o están colaborando con ustedes mismos? La persuasión social ayuda, claro, porque es como esta parte del incentivo, ¿no? De que tengo apoyo. Las redes de apoyo son fundamentales en todo este tema de aprendizaje, fundamentales. Y es algo que ya les había yo comentado anteriormente, que ustedes tienen que investigar cómo están las redes sociales de mi paciente, con quién puedo contar, con sus vecinos, con su iglesia, con su comadre, con sus amigos, con sus primos, que le puedan ayudar a que él no sienta que va a claudicar en su proceso de sanación. Y estados físicos y emocionales, claro. Ya sabemos que la salud es biopsicosocial, emocional, cultural, etcétera. Entonces, el estado físico y emocional, pues, puede hacer mella un poco en la autoeficacia. Claro, si nos sentimos bien, vamos a tener muchísimos mejores resultados. Entonces, los humanos son flexibles a aprender, eso ya lo vimos. Es decir, no existe una sola forma de aprendizaje, existen varias y gran parte del aprendizaje es vicario. Lo vemos con otros, ¿ok? Lo vemos con los compañeros, lo vemos con gente que ya salió de la carrera que yo estoy estudiando, lo vemos en la tele, en la radio, en los podcasts. Ahí vamos aprendiendo de las historias de otros, ¿ok? Claro, si queremos aprender, porque acuérdense que el aprendizaje entra por la actitud, primero que nada, la actitud de aprender. Bueno, el aprendizaje por observación es aprender sin hacer la conducta, ¿ok? Aquí difiere con Skinner que hablaba, ¿no? Que tiene que haber conducta para haber aprendizaje. El reforzamiento no es necesario para reforzar la conducta porque solamente con imitación la vamos a aprender. Afirma que es más eficiente que el aprendizaje directo, ¿no? Y para esto hizo una serie de experimentos
pero pues lo podemos observar sobre todo en los niños pequeños, ¿no? En los niños pequeños que observan, repiten como, así como robotitos, todo lo que hace, dice la mamá, ay, qué gracioso el niño, mira, cómo saca el dedito, cómo dice groserías, ¿verdad? Y luego se preocupan porque dice groserías en el salón, claro, porque ahí hubo un reforzamiento directo de la conducta, pero también hubo un aprendizaje por observación, porque lo observó de algún lado. Cuando las mamás llegan con los niños, es que aprendió a decir groserías. Bueno, ¿y de dónde aprendió? ¿Dónde las escucha? Tiene que tener un lugar donde los pueda escuchar. Y vamos a terminar por aquí. Y la imitación es la esencia del aprendizaje por observación. Y si ustedes creen que la imitación acaba en la niñez, no es cierto. La imitación sigue estando. Por ejemplo, la moda es una manera de imitar, ¿no? La publicidad aspiracional es otra manera de inspirar, ¿no? Ah, yo veo que el TikToker, el influencer hace tal cosa, ah, pues yo quiero hacer eso. Entonces, la imitación no es solamente exclusiva de niños, los adultos podemos seguir imitando. Es por eso que es muy importante, pues, ver la red social de nuestro paciente, con quién se junta, qué hace la gente que se junta. No, pues todos son fiesta todo el día, toman alcohol todo el día o hacen ejercicio. Ya platicamos sobre la actitud del ejercicio en las clases anteriores. Entonces, no perdamos de vista que esto también es un elemento muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos a nuestros pacientes. ¿Ok? El tema va a continuar, pero hay un video, como ya se nos va a acabar el tiempo de la sesión, lo vamos a terminar por aquí. En la sesión de hoy no va a haber tarea porque es importante que entreguen su actividad, ¿ok? Hasta ahorita no me la ha entregado nadie. Estamos en tiempo todavía, no los estoy presionando, pero para que la puedan terminar, hacer con calma, bonito, porque las vamos a proyectar, ¿sale? Entonces, para que no tengan una tarea adicional. Sería todo de mi parte, chicos. Si tienen alguna duda, en el chat pueden enviarme cualquier tema, duda u observación. Y vamos a continuar con este video después de la clase que viene, porque la clase que viene vamos a hacer la revisión de los temas que ustedes me enviaron. ¿Ok? Pasen Ok, doctora. Sí, bonita tarde. gracias, igualmente. Gracias, Gerardo. Cuídense mucho. Bye.